Reciban un cordial saludo. En esta ocasión, tenemos el gusto de presentarles el capítulo 16, Toma de decisiones complejas, del libro Artificial Intelligence, A Modern Approach, de los profesores Stuart Russell y Peter Norvig, para la materia Modelos estocásticos y Simulación en Computación y Comunicaciones, dirigida por el docente Jorge Eduardo Ortiz Triviño. Les traemos esta presentación, los estudiantes Jesús Ernesto Quiñones Celi, Santiago Restrepo Rojas, Juan Andrés Orozco Velandia, César Arturo Lemos Silva, Andrés David Ramírez Chiquillo y Juan Esteban Maecha Trujillo. Se verán los siguientes tópicos. Primero, introducción y problemas de decisión secuencial. Segundo, algoritmos para modelos de decisión de Markov. Tercero, problemas de bandidos. Cuarto, POMDIPIS, definición y conceptos. Quinto, algoritmos para POMDIPIS. Sexto, conclusiones. Y finalmente, séptimo, bibliografía. Un problema de decisión secuencial ocurre cuando las decisiones que tomamos hoy afectan los estados futuros y las decisiones que tendremos disponibles. A diferencia de los problemas episódicos, aquí no buscamos resolver una sola decisión, sino maximizar una utilidad acumulada a lo largo del tiempo. En este tipo de problemas, necesitamos considerar los estados, que representan nuestra situación actual, las acciones, que son nuestras decisiones posibles, y las recompensas, que determinan los beneficios o costos asociados con cada transición. Además, utilizamos un modelo de transición que nos dice cómo las acciones cambian los estados, incorporando incluso incertidumbre. Este marco de trabajo nos permite modelar situaciones muy realistas, como navegación autónoma o toma de decisiones financieras. Para abordar problemas de decisión secuencial de manera formal, usamos los procesos de decisión de Markov, o MDPs por sus siglas en inglés. Estos procesos incorporan incertidumbre y recompensas en un modelo que sigue la propiedad de Markov. El estado futuro depende únicamente del estado actual y de la acción tomada, sin importar cómo llegamos allí. Un MDP tiene 4 elementos principales. Primero, un conjunto de estados que describen la situación actual. Segundo, un conjunto de acciones, que son las decisiones disponibles en cada estado. Tercero, un modelo de transición, que es una probabilidad condicional que indica cómo las acciones llevan de un estado a otro. Y cuarto, una función de recompensa, que mide el beneficio o costo de cada transición. Este marco nos permite modelar problemas complejos de forma estructurada y tomar decisiones óptimas, incluso en ambientes inciertos. Un ejemplo clásico para entender los MDPs es el mundo 4x3, una cuadrícula en la que un agente debe moverse desde un estado inicial hasta un estado objetivo. Aquí, los estados finales tienen recompensas específicas, +1 si se llega al éxito y -1 si se llega al fracaso. Cada acción que realiza el agente tiene un costo asociado de -0.04, lo que lo motiva a llegar al objetivo de forma eficiente. Sin embargo, el entorno es estocástico, lo que significa que no siempre ocurre lo que el agente espera, porque las acciones funcionan según lo planeado solo el 80% de las veces. El 20% restante, el agente puede desviarse en ángulos rectos o quedarse en su lugar si choca con un muro. Este modelo captura la incertidumbre del mundo real y muestra cómo las decisiones afectan el progreso hacia un objetivo. El desafío del agente es encontrar una secuencia de decisiones que maximice su recompensa acumulada. Para resolver un problema de decisión secuencial, usamos algo llamado política, que es una estrategia que indica qué acción tomar en cada estado. Las políticas se representan como pi de S, y su objetivo es maximizar la utilidad esperada acumulada desde ese estado hacia adelante. Sin embargo, en algunos casos, puede haber más de una política óptima para un estado. Un ejemplo de esto ocurre en nuestro mundo 4x3, en el estado 3.1. Aquí, tanto la acción left como up son óptimas. Estas acciones ofrecen diferentes caminos. Ir hacia la izquierda es más seguro, pero más largo, mientras que ir hacia arriba es más rápido, pero tiene mayor riesgo de caer en el estado de recompensa negativa.
Las políticas óptimas permiten a la gente navegar en entornos inciertos, asegurándose de tomar siempre la mejor decisión posible en función de la situación actual. Resolver los modelos de decisión de Markov implica descubrir esas políticas óptimas, que son las que maximizan la utilidad esperada para todos los estados. Esto se logra con las ecuaciones de Bellman, que calculan la utilidad esperada. Exploremos más a profundidad este concepto. Recordemos que la utilidad es la suma de recompensas y castigos que la gente recibe por las transiciones que hace. Se puede representar como la suma de todas las funciones de premio correspondientes a dichas transiciones. Usualmente añadimos a esta ecuación un factor de descuento gamma que está entre 0 y 1, cuya potencia se va aumentando mientras se avanza en las transiciones. Este factor de descuento nos ayuda a valorar más las recompensas actuales que las recompensas futuras, por diversos motivos filosóficos, económicos, prácticos y matemáticos en los que no entraremos en detalle. Ahora vamos a introducir la aleatoriedad del mundo a nuestro modelo. Definiremos una variable aleatoria y discreta, S mayúscula, que representa los estados a los que la gente va llegando en su secuencia de acciones, recordando que no hay certeza de a cuáles estados se llegue debido a la aleatoriedad existente en las transiciones. Esa distribución empieza en algún estado S minúscula. Podemos, por tanto, definir la utilidad esperada de una política pi empezando en algún estado S, como el valor esperado de esa distribución de probabilidad que definimos. Siguiendo el ejemplo del agente en la cuadrícula, observemos la utilidad esperada de este agente en cada estado con la política óptima. Nótese cómo la utilidad para estados más cercanos a la meta es mayor. Ahora sí vamos a definir la ecuación de Bellman, que es la fórmula para calcular la utilidad esperada en un estado. En esta ecuación se toman todas las transiciones que pueden suceder si un agente hace una acción A en un estado S y se multiplican por la suma de función de premio de esa transición con la utilidad esperada del estado resultante de esa transición. Todos estos resultados se suman. El resultado de la ecuación es el valor máximo que esta ecuación tome en alguna de las acciones. Fijémonos en algo muy interesante. Esta ecuación es recursiva porque se utiliza a sí misma en su definición. Por esto, es usual resolver los modelos de decisión de Markov con estrategias de programación dinámica que involucran resolver el problema por medio de ir resolviendo subproblemas más pequeños. Sección 16.2. Algoritmos para MDPs. El primer algoritmo que usamos para resolver los modelos de decisión de Markov se conoce como iteración de valores. Tomemos un ejemplo pequeño con solo 4 estados para ilustrar mejor. Como ya dijimos, resolver modelos de decisión de Markov implica hallar políticas óptimas, lo que se logra resolviendo las ecuaciones de Bellman para todos los estados. Si hay n estados, hay n ecuaciones de Bellman en el problema. Lo ideal sería resolverlas con álgebra lineal, pero tenemos un problema serio. Las ecuaciones tienen un operador max. Por eso, podemos utilizar un enfoque iterativo. Tomemos todas las ecuaciones de Bellman para todos los estados y pongámosles un valor arbitrario. Resolvamos con ello la parte derecha de todas las ecuaciones y a todos esos resultados que obtenemos les asignamos un valor u sub i más 1. Esto se conoce como la actualización de Bellman. Con cada iteración que realizamos, las diferencias entre los valores de utilidades u sub i y u sub i más 1 se van reduciendo. Esto se conoce como propiedad de contracción. Y esas diferencias van convergiendo a cero, por lo que las ecuaciones van convergiendo a un valor, lo que se conoce como condición de terminación. Ese valor al que convergen las ecuaciones es la solución a las ecuaciones de Bellman, por lo que con ellos hemos resuelto el problema de decisión de Markov. Con estas utilidades, deducir la política óptima es bastante sencillo. En el siguiente gráfico podemos ver gráficamente un ejemplo del avance de los valores de las ecuaciones conforme van pasando las iteraciones. El siguiente algoritmo para resolver modelos de decisión de Markov se conoce como iteración de políticas. En este nuevo algoritmo, la estrategia es similar a la del anterior, pero en vez de iterar las utilidades esperadas, se iteran las políticas. Empezamos con una política aleatoria,
pi 0 y por medio de varias iteraciones vamos obteniendo una política pi sub i mejor que la anterior. Cuando en una iteración veamos que no hay forma de mejorar las utilidades de los estados, sabremos que tenemos la política óptima pi estrella y detendremos el algoritmo. Recordemos que una política pi consiste en las acciones que se le recomienda hacer a la gente cuando esté en alguno de los estados. Por ello, la política se puede representar como un vector de tamaño n, donde n son la cantidad de estados y sus entradas son las acciones recomendadas en el estado en concreto. Lo primero que debemos hacer en cada iteración es calcular la utilidad esperada de los estados usando esta política. Este cálculo es relativamente sencillo usando las ecuaciones de Bellman porque solo tenemos que calcularlas con las transiciones posibles correspondientes a las acciones recomendadas por la política. Una vez tenemos estas utilidades, se hace una subiteración donde exploramos todos los estados. En cada estado revisaremos todas sus acciones y estimaremos una función llamada Q-value que devuelve la utilidad esperada si el agente en ese estado toma la acción de la política que tenemos en el momento. La acción que tenga el mejor Q-value de ese estado se compara con la que está en la política y si su Q-value es mejor, la reemplaza. De esta forma, en cada iteración del algoritmo estamos obteniendo nuevas políticas. Si al revisar todos los estados no se encuentra una acción que mejore la política actual, habremos encontrado la política óptima pi estrella. Otra estrategia para resolver modelos de decisión de Markov es la programación lineal, que es diferente a la iteración de valor y la iteración de políticas, los cuales son algoritmos de programación dinámica. La programación lineal consiste en definir unas variables, luego definir una ecuación a maximizar o minimizar con esas variables y finalmente definir toda una serie de desigualdades, que son restricciones. Es natural pensar en este enfoque para resolver MDPs debido a las n ecuaciones de Bellman que se tienen para estos problemas correspondientes a los n estados. Para MDPs, las variables son las utilidades para cada estado, la función a maximizar es la suma de esas utilidades y la restricción es que esas utilidades son superiores a esta expresión, que es similar a las ecuaciones de Bellman y que las relaciona en este problema con las variables de utilidad. El hecho de que los modelos de decisión de Markov se puedan resolver con programación lineal demuestra un hecho interesante. Hay una relación matemática entre la programación lineal y la programación dinámica. Sin embargo, aunque esta sea una solución posible y en el mercado hay muchas herramientas que resuelven problemas de programación lineal, tiene un desempeño temporal peor que la iteración de valor y la de políticas. El último tipo de estrategia que examinaremos para resolver MDPs es por medio de algoritmos en línea. Todos los algoritmos que hemos visto hasta ahora son fuera de línea. Esto significa que la solución para el problema se determina con estrategias en las cuales el agente no tiene que hacer ningún tipo de cálculo en tiempo real. La solución se determina sola y el agente se limita a seguirla. El problema es que cuando los espacios de estado son muy grandes, resolver MDPs con estrategias fuera de línea, como las iteraciones o la programación lineal, puede tornarse imposible, aun si la complejidad teórica es polinomial. Un ejemplo es el juego de Tetris, que tiene un espacio de estados de tamaño aproximado de 10 elevado a la 62ª. Por eso existen algoritmos en línea, lo que significa que involucran cálculos en tiempo real de la gente. Un ejemplo de este tipo de algoritmos es una ligera modificación del algoritmo Expect Minimax, en el cual se construye un árbol con nodos chance y nodos max, donde los primeros representan eventos aleatorios y los segundos representan acciones para maximizar la ganancia. Ahora hablaremos sobre los problemas de bandido. Un problema de bandido es una situación en donde un agente o persona debe elegir entre múltiples opciones con recompensas inciertas, y el objetivo es maximizar la recompensa total a lo largo del tiempo. Un problema de bandido se define en términos de brazos. Cada brazo M es un proceso de recompensa de Markov, que significa que es un proceso de decisión de Markov, donde solo hay una acción posible. Cada brazo es independiente.
El problema en su totalidad es un MDP, definido por un conjunto de estados S sub i, unas acciones A sub 1 hasta A sub n, un modelo de transición P sub i, unas recompensas R sub i, un espacio de estados S mayúscula, que es un producto cartesiano, y un factor gamma. El siguiente ejemplo es de un bandido de 2 brazos, donde cada brazo representa 2 máquinas tragaperras, y donde las recompensas se aplican según la imagen de la izquierda. El factor de descuento es 0.5. En la primera máquina, la secuencia de recompensas cuando vamos jalando su brazo son las siguientes. Primero 0, luego 2, luego 0, luego 7.2 y a partir de ahí deja de dar recompensas. Por su parte, la máquina de abajo da recompensas de manera ilimitada, de valor 1. Vamos a calcular la utilidad de ambos brazos. La utilidad de la primera máquina es de 1.9, mientras que la utilidad de la segunda máquina es de 2. Lo más intuitivo en principio, siguiendo este resultado, sería simplemente usar la segunda máquina. Sin embargo, fijémonos en qué pasa si usamos la primera máquina hasta la cuarta iteración y luego pasamos a la segunda máquina, tomando en cuenta que la primera deja de dar recompensas después de esa cuarta iteración, mientras que la segunda nos da unos para siempre. Al calcular la utilidad esperada de esta secuencia, obtenemos un valor de 2.25, que es mayor y por tanto es una mejor estrategia. El caso general de este ejemplo son 2 brazos, M y M lambda, donde M tiene una secuencia R sub i y M lambda tiene una secuencia de lambda siempre. La estrategia óptima es tirar del brazo M hasta un tiempo t y luego tirar del brazo M lambda indefinidamente. Podemos observar mejor esto en este grafo de estados en el que las transiciones son las recompensas y en cualquier momento podemos cambiar al otro brazo, donde obtendremos recompensas lambda infinitamente. La decisión clave consiste en saber en qué momento t se hace el cambio de máquina, y hay varias estrategias. Una forma es usando la fórmula de aquí abajo, encontrando el máximo de estas sumatorias. Eso nos lleva al índice de Gittins. Esta es una estrategia que asigna un valor a cada opción, permitiendo a la gente decidir cuál elegir en función de la maximización de la recompensa esperada. La fórmula que vimos anteriormente se muestra aquí simplificada en forma de fracción, donde el numerador es la utilidad y el denominador es el tiempo descontado. Este índice indica qué opción debe escoger el bandido en cada paso para maximizar las ganancias a largo plazo. Si utilizamos este índice para el ejemplo anterior, tendremos esta tabla donde está el tiempo, la recompensa, la utilidad, el tiempo descontado y la división. Si nos fijamos, hay un punto donde el numerador se mantiene constante, mientras que el denominador continúa creciendo, por lo cual la división cada vez será más pequeña. Dado que nosotros estamos buscando el máximo, con este conjunto de valores podemos concluir que el máximo es 1.0133. Hay unas políticas aproximadamente óptimas, las cuales no son necesariamente óptimas, pero se acercan a la solución ideal. Son útiles cuando el cálculo de la política óptima es computacionalmente costoso. Hay 2 principales: la cota de superior confianza, UCB, que consta de 4 pasos. Tomar n muestras de los brazos. Para cada submuestra de tamaño n sub i, correspondiente a la palanca m sub i, calcular la media, calcular el UCB para cada palanca m sub i y seleccionar la palanca con el mayor UCB. La función g sub n de la fórmula de la imagen es arbitraria y depende del ejercicio en cuestión. La otra política es el muestreo Thompson, que consta de 2 pasos. Tomar una muestra de cada brazo de acuerdo a la distribución de probabilidad observada para dicho brazo y seleccionar el brazo que genere la mejor muestra. Hay algunas variantes del problema de bandido que se conocen como variantes no indexables y son problemas que no se pueden resolver por medio del índice de Gittins. Estas variantes requieren enfoques más diferentes y complejos. Unas de estas variantes son los problemas de selección, que consisten en tomar decisiones tan pronto como sea posible, por ejemplo, seleccionar un procedimiento médico para tratar una enfermedad grave, o seleccionar candidatos para la contratación en un empleo. Otra de estas variantes son los problemas del subproceso, que son múltiples sistemas de toma de decisiones combinados. Por ejemplo, cualquier actividad que requiera de multitasking o de decisiones dependientes. Ahora comprenderemos qué son los POMDPs y algunos conceptos relacionados a estos, para entender los POMDPs o procesos de decisión de Markov. Parcialmente observables, primero debemos recordar que los MDPs tradicionales asumen un entorno completamente observable. Esto significa que el agente siempre sabe exactamente en qué estado se encuentra y puede tomar decisiones basándose únicamente en ese estado. Sin embargo, en la vida real, no siempre tenemos esta certeza,
Aquí es donde entran los POMDPs, que nos permiten modelar situaciones donde el estado del entorno no es completamente visible para el agente. Este modelo es mucho más realista, ya que considera la incertidumbre en las observaciones. Ahora que entendemos la necesidad de los POMDPs, podemos definirlo. Un POMDP, o proceso de decisión de Markov, parcialmente observable, se caracteriza por los siguientes componentes clave. Primero, comparte 3 elementos con los MDPs: el modelo de transición, el conjunto de acciones posibles, la función de recompensa. No nos detendremos en estos porque ya los mencionamos anteriormente. Lo que distingue a los POMDPs es el modelo sensorial, que nos dice la probabilidad de observar la evidencia dado que el agente se encuentra en el estado S. Este modelo permite incorporar la incertidumbre en las observaciones. Aquí tenemos un ejemplo bastante simple, pero que nos permite comprender a qué escenarios nos referimos. Imaginemos un robot en un laberinto. El robot tiene un sensor ruidoso que detecta paredes cercanas con un 80% de precisión. Esto significa que, aunque el sensor proporciona información útil, no siempre es completamente confiable. Debido a esta incertidumbre, el robot no puede saber con certeza dónde está, pero puede usar las lecturas del sensor para hacer estimaciones probabilísticas sobre su posición. Por ejemplo, si el sensor indica que hay una pared cerca, el robot podría asumir que está en una parte del laberinto donde las paredes son comunes, pero debe considerar otras posibles ubicaciones debido a la imprecisión del sensor. Este proceso de estimación es central para el funcionamiento de los POMDPs. En un POMDP, dado que el estado real del sistema no es completamente observable, el agente debe trabajar con un concepto clave: el estado de creencia. Este estado no es más que una representación probabilística de las posibles situaciones en las que el agente podría estar. Cada vez que el agente realiza una acción y recibe una nueva percepción, debe actualizar su estado de creencia utilizando la fórmula que ven en pantalla. Esta fórmula nos dice: el nuevo estado de creencia B' para el estado S' es igual a una constante de normalización alfa, multiplicada por la probabilidad de observar la evidencia, E dado S', por la suma de las probabilidades de transición de S a S' tras realizar la acción A, ponderadas por la creencia previa B de S. Dado que no podemos depender directamente del estado real, la política óptima, representada como pi estrella, indica las decisiones acertadas basándose en el estado de creencia del agente, simbolizado como B, del que hablamos en la diapositiva anterior. En nuestro ejemplo del robot en el laberinto, aunque no sabe exactamente dónde está, su estado de creencia podría indicar una alta probabilidad de estar cerca de una meta. Basándose en esto, la política pi estrella podría decidir que moverse hacia la izquierda es la mejor acción en ese momento. Ahora vamos a examinar los algoritmos para POMDPs. Hasta el momento hemos visto cómo reducir los POMDPs a los MDPs, pero los MDPs que se obtienen suelen tener un espacio continuo y de alta dimensión, por lo cual tendremos que rediseñar los algoritmos ya presentados, los cuales asumen un espacio finito y un número finito de acciones. Vamos a describir un algoritmo de iteraciones, seguido de un algoritmo de decisiones en línea especializado para los POMDPs. Previamente, desarrollamos un algoritmo de iteración de valores que computa un valor de utilidad para cada estado. Pero ahora, con una cantidad infinita de estados de creencias, tenemos que ser más creativos. Consideremos una política óptima y su aplicación en un estado específico de creencia B. La política genera una acción, luego, para cada percepción posterior, se actualiza el estado de creencia y se genera una nueva acción, y así sucesivamente. Para este B específico, la política es equivalente a un plan condicional, por lo que en vez de pensar en términos de políticas, vamos a pensar en términos de planes condicionales y en cómo la utilidad esperada varía con el estado de creencia inicial.
¿Qué es un plan condicional? En un ambiente parcialmente observable y no determinístico, la solución a un problema no es una secuencia, sino un plan condicional que especifica qué hacer dependiendo de lo que la gente percibe mientras ejecuta el plan. Se hacen unas observaciones. Se va a denotar la utilidad de ejecutar un plan condicional P fijo, empezando con un estado físico S como un alfa sub P de S. Entonces, la utilidad esperada de ejecutar P en un estado de creencia B es solo B por un alfa sub P. Y en cualquier estado de creencia, una política óptima será elegida para ejecutar el plan condicional con la mayor utilidad esperada. Y la utilidad esperada de B bajo una política óptima es el máximo de P de B por alfa sub P. Vamos a ver un ejemplo en el que básicamente tenemos dos estados. Vamos a representar la situación con un autómata. Tenemos dos opciones: quedarnos o irnos del estado. Nuestra función de recompensa nos dice que todas las transiciones terminadas en A se recompensan con 0 y todas las transiciones terminadas en B se recompensan con 1. Nuestro factor gamma es 1 y el sensor que el agente tiene para detectar en qué estado está reporta el estado correcto con una probabilidad de 0.6. Entonces, vamos a ver que en este caso nuestra función de recompensas nos dice que la recompensa de quedarnos cuando estamos en el estado B es de 0.9 y la recompensa de irse del estado A al estado B es de 0.9, porque lo mejor es permanecer siempre en el estado B. Ahora vamos a ver una representación gráfica. Normalmente tendríamos hiperplanos, pero como es un ejemplo de solo 2 dimensiones, vamos a visualizar esto en un plano. En este plano vemos que cuando la probabilidad de estar en el lado B es menor a 0.5 es mejor irse, y cuando la probabilidad de estar en el estado B es mayor a 0.5 lo mejor es quedarse. Ahora vamos a ver el ejemplo de profundidad 2, el cual nos genera 8 rectas. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, hay 4 rectas que se encuentran trazadas como líneas intermitentes debido a que son subóptimas y se encuentran dominadas por las demás 4 rectas. Entonces, solo vamos a tener en cuenta las 4 rectas dominantes en la parte derecha y además vamos a hacer un realce en las partes óptimas. Luego, encontramos que esta recursión nos da naturalmente un algoritmo de iteración de valores, que el máximo de una colección de hiperplanos será lineal a trozos y convexa, que la principal diferencia es que, en lugar de calcular el número de utilidad por cada estado, el algoritmo mantiene una colección de planes no dominados con sus hiperplanos de utilidad, y que la complejidad del algoritmo depende principalmente del número de planes que se generen. Entonces, dado un D-1, dadas acciones y dadas observaciones posibles, decimos que hay valor absoluto de A elevado al omega de valor absoluto de E elevado a la D menos 1 posibles planes de profundidad D distintos. Como podemos ver, este algoritmo, para este caso, debido a que las acciones y observaciones posibles son pocas y podemos decir que para ejemplos que tienen más observaciones y acciones, esta fórmula crece de manera exponencial, lo que lo hace un poco complicado de computar. Por tanto, se tienen que buscar otros algoritmos. Aquí entran los algoritmos en línea para los POMDPs, que empiezan con un estado de creencia, luego eligen una acción basándose en un proceso de deliberación centrado en su estado actual de creencias, y tras actuar recibe una observación y actualiza su estado de creencia mediante un algoritmo de filtrado, y el proceso se repite. En este caso podemos encontrar el algoritmo Expectimax, que usa estados de creencia en vez de estados físicos como nodos de decisión en el árbol, y la complejidad temporal de una búsqueda exhaustiva hasta la profundidad D es omega del valor absoluto de A elevado a la D por el valor absoluto de E elevado a la D, donde el valor absoluto de A es el número de acciones disponibles y el valor absoluto de E es el número de perceptos posibles. También encontramos los POM-CPS. Para espacios de estados muy grandes, el filtrado exacto es inviable, por lo que la gente tendrá que ejecutar un algoritmo de filtrado aproximado. Entonces, los estados de creencia se convierten en colecciones de partículas en lugar de distribuciones de probabilidad exactas. Para problemas con horizontes largos, puede que también necesitemos ejecutar el tipo de jugadas de largo alcance utilizadas en el algoritmo UCT. La combinación de filtrado de partículas y UCT aplicada a los POMDP recibe el nombre de planificación Monte Carlo parcialmente observable o POMCP.
De esta lectura, sacamos las siguientes conclusiones, entre otras. Primero, los MDPs proporcionan un marco formal para tomar decisiones en entornos inciertos. Segundo, es crucial considerar tanto los resultados inmediatos como las recompensas futuras. Tercero, en POMDPs, la calidad de las decisiones depende de la información disponible. Cuarto, el estado de creencia de la gente determina sus acciones óptimas. Y quinto, la combinación de planificación y aprendizaje es clave para sistemas robustos.